a propósito, Emilio, de que estás hablando de la especulación y de la conspiración, mucho también se habla hoy día de contacto con el mundo infinito, eh, activos, pasivos, hay aparentemente muchas canalizaciones, muchas experiencias con el más allá, con familiares, se habla del extraterrestre, de ángeles, arcángeles que nos están ayudando, nos ayudando. Yo sé que digamos, una respuesta muy larga, sino un poco tu visión. Se habla de esto del New Age de alguna forma y que es una información de alguna forma también para estar distorsionándonos a nosotros mismos y quedarnos metidos ahí en la Matrix. ¿Cuál es tu visión y cómo ves este enfoque de tanta información que hoy día está apareciendo? Bien, mi percepción, eh, por experiencia propia y mi percepción también por lo que he podido estudiar, por lo que he podido conocer, gracias a sabios y a sabias, contemporáneos, históricos, fruto de todo ello es mi convicción, no estoy en posesión de la verdad, pero es mi convicción de que existen seres espirituales y de que existen civilizaciones extraterrestres. Esa es mi convicción. Y que en ambos casos, tanto dentro del ámbito de los seres espirituales como dentro del ámbito de los seres extraterrestres, no todos son iguales. Y hay dos grandes tipologías, ya que antes hablábamos de tipologías, también aquí podemos hablar de tipología, pero de una forma mucho más resumida. Podríamos entrar en muchos detalles, pero vamos a hacerlo de una forma, como tú me decías, muy resumida. Tenemos los evolutivos y los involutivos. Podríamos llamarlo también los sensatos y los insensatos. A mí este calificativo me gusta especialmente, lo de sensatos e insensatos, sabiendo que los sensatos son evolutivos y los insensatos son involutivos. Me gusta lo de sensato y lo de insensato porque nos enseñan todas las tradiciones que la vida, el universo, la existencia, tiene un sentido. Es lo que en términos orientales es el Tao, ¿eh? Un principio primordial que todo lo impulsa. Hay una especie de orden, ¿no? Y un principio primordial que todo lo impulsa. Y por tanto, la vida, la existencia, el universo mismo tiene un sentido. Y con relación a ese sentido, en libre albedrío podemos vivir alineados con ese sentido, que significa ser sensato, o a contramano de ese sentido, que significa ser insensato. Todos los comportamientos que podemos tener tú o yo de alta vibración, de amor, de compasión, de generosidad, de solidaridad, son comportamientos que se alinean con el sentido de la vida, están al servicio de la vida. Es un comportamiento sensato, evolutivo. En cambio, todo lo que tiene que ver con el estreñimiento, todo lo que tiene que ver con cerrarte, el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, es una forma de vida insensata, a contramano del sentido de la vida y por tanto involutivo. Esto pasa aquí entre los seres humanos. Hay seres humanos sensatos e insensatos, alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Y pasa en el universo desde el punto de vista de lo que son formas de vida que se desarrollan en la misma dimensión que nosotros y que son esas civilizaciones extraterrestres, y en formas de vida que pertenecen a otras dimensiones de la existencia, que son los que llamamos seres espirituales evolutivos y seres espirituales involutivos. Y no puedo dejar atrás, Edgardo, para completar y ya ir a responder tu pregunta, que además aquí, es decir, no en mundos extraterrestres, no en dimensiones espirituales, aquí hay un plano que está pegado al plano físico, que el esoterismo lo tiene muy estudiado, que es el plano astral. Hay un mundo astral pegado al físico, que es ese mundo astral que a veces cuando estamos dormidos y la cámara de la conciencia, como estamos dormidos físicamente, esa cámara se gira y entonces percibimos ese mundo astral. Y desde el punto de vista de las personas que conocen y han tenido experiencia de ese mundo astral, nos dicen que en ese mundo astral hay formas de vida evolutivas e involutivas, de baja vibración y de alta vibración, el bajo astral y el alto astral. Por tanto, tenemos seres espirituales evolutivos o sensatos
civilizaciones extraterrestres evolutivas o sensatas, seres del astral de alta vibración o sensatos, y después también tenemos seres espirituales involutivos que se han colocado, aun siendo seres espirituales, se han colocado a contramano de la vida, civilizaciones extraterrestres que han avanzado tecnológicamente, pero que se han quedado paralizadas en el ámbito de la consciencia, y ese desarrollo tecnológico no ha ido acompañado de un desarrollo espiritual, de un desarrollo consciencial, y en el mundo astral tenemos también seres del bajo astral. Con este esquema muy simple que acabo de elaborar, que podríamos entrar en muchos detalles, ojo, simplemente ojo, cuando hablamos de conectar con esos mundos sutiles, vamos a hablar de lo astral, de lo extraterrestre y de lo espiritual como mundos sutiles, porque son distintos a este. Cuando entramos en contacto con esos mundos sutiles, ojo las puertas que abrimos y ojo quienes entran por esas puertas. Ojo las ventanas que abrimos y ojo con quién entran por esas ventanas. Porque lo que sabemos a través de multitud de aportaciones de enorme sabiduría de hombres y de mujeres insignes es que todo lo que se mueve en el ámbito de lo evolutivo no interfiere, no interfiere. Desde el punto de vista de los seres espirituales evolutivos, civilizaciones extraterrestres evolutivas y seres del alto astral acompañan, nos acompañan, y lo que sí hacen es asegurar los equilibrios para que ese orden natural y todo lo que conlleva de patrones, de pauta, de ciclos, que ese equilibrio se dé. Y le dan una gran importancia al mantenimiento en condiciones de la madre tierra. Y le dan un gran apoyo a la madre tierra porque la madre tierra es el sostén de todas las muchas formas de vida que en ella hay y por supuesto de la vida humana en su desarrollo evolutivo. Y le dan una atención muy, muy especial a la madre tierra, a mantener los equilibrios para que la humanidad, como las otras formas de vida, pero en concreto la humanidad, en nuestro proceso evolutivo no nos quiten ese elemento que forzosamente nos lleven a otro sitio. Es decir, se puede permitir que, entre comillas, nos quieran manipular, se puede permitir que nos quieran engañar, pero hay unos equilibrios fundamentales que serían los que, si ese equilibrio se rompiera, lo que nos juzgaría por completo, lo que rompería nuestra dinámica de libre albedrío, que eso está garantizado por las formas de vida evolutiva, que eso no se toca. Y si lo tocan, se restablece. Es la labor que hacen estas formas de vida evolutiva. Garantizarte a ti, garantizarme a mí, que si en libre albedrío queremos caminar por el camino de la consciencia, queremos avanzar en el sendero de la consciencia, podemos hacerlo. Y que por tanto es nuestra responsabilidad. Y si intentan alguien o alguienes trastocar esos equilibrios, ellos los restauran. Acompañamiento. Yo diría que es un acompañamiento amoroso. Y en cambio, todo lo que tiene que ver con lo involutivo, lo que hacen es interferir. No es ese acompañamiento, no es ese mantenimiento de equilibrio, sino que precisamente por ser involutivo interfieren, salvando la distancia, lo mismo que hacemos nosotros con el reino animal, que interferimos continuamente en él, que los despreciamos, los consideramos de segundo nivel. Bueno, pues estos seres espirituales, extraterrestres o astrales involutivos, al ser humano lo consideran una cosa de poca importancia e interfieren en nosotros y juegan con nosotros y nos engañan y nos distraen. A partir de ahí, cuando a mí me llega en el ámbito de los sueños, cuando me llega en el ámbito de la meditación que hago cotidianamente, que no busco nada en mi meditación, pero a veces me llegan cosas. Lo primero que hago es cuestionarme eso que me ha llegado. Y una vez que me cuestiono eso que me ha llegado, el primer filtro que tiene que pasar, Edgardo, y lo hablo por si le puede servir a alguien, el primer filtro es mi mundo emocional. ¿Cómo me encuentro yo emocionalmente? Porque no estamos siempre igual emocionalmente, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de nuestra cotidianidad, nuestro mundo emocional puede estar más en armonía o puede estar más perturbado por determinadas cosas que nos han sucedido. Ojo con esto, porque cuando nuestro mundo emocional está perturbado, somos como una luz de atracción hacia los mensajes, hacia las llamadas,
hacia las canalizaciones de estas formas involutivas. Y por tanto, cuando yo tengo algún tipo de percepción de que me ha llegado algo, lo primero que hago es que miro cómo estoy emocionalmente. Si lo que compruebo es que emocionalmente estoy en armonía, vamos a suponer que este es el caso, pues entonces puedo darle significación a esto que me ha llegado. Ahora voy a esto. Pero desde luego, si lo que yo percibo es que yo emocionalmente no me encuentro en plena forma, lo desecho. Porque sé que ese estado mío de distorsión emocional lo que hace es ser un llamamiento a mensajes y a llamadas que vienen seguro del bajo astral o de lo que estamos llamando lo involutivo. Y a partir de ahí no le hago ni pajorero caso. Es una interferencia que viene de fuera, que además suele tener siempre algo, siempre dicen que somos muy importantes, que tienen un mensaje muy importante para nosotros porque somos muy especiales y que es un mensaje muy importante para la humanidad. Ojo con esto, ojo con este tipo de llamadas, ojo con este tipo de mensajes y, insisto, primero críbate tú a ti mismo, tamízalo por tu estado emocional. Y si no estás en armonía emocional, eso bórralo, porque lo más probable es que venga del ámbito involutivo. Si estás en armonía emocional, supuesto 2, si estamos en armonía emocional, aquí tengo este mensaje. ¿Yo qué es lo que hago? Pues lo paso por el tamiz fundamentalmente de lo que nos han enseñado los grandes sabios que la humanidad ha habido. Y lo que venga de los seres evolutivos, si viene de seres evolutivos, no puede ser contradictorio nunca a lo que las grandes almas que han encarnado en la humanidad nos han enseñado. No puede ser contradictorio, cada uno podemos tener nuestra valoración de cuáles son esas grandes almas. Desde el punto de vista occidental, la figura de Jesús de Nazaret; desde el punto de vista oriental, la figura de Siddhartha Gautama Buda. Podemos acudir a otros muchos sabios o maestros que pueden ser para nosotros la referencia. Y esos personajes nos han dado enseñanzas, nos han mostrado cosas. Y lo que venga de lo evolutivo seguro que no puede estar en contradicción con las enseñanzas que nos han dado estos grandes maestros, estas grandes almas. Y yo lo que me encuentro en el día a día de la New Age, en el día a día del supermercado espiritual, es que en primer lugar no se tamizan los mensajes. Cualquier cosa que me llega, ya le doy una enorme importancia porque como me ha llegado de arriba. Claro. Ojo, arriba hay muchas cosas y las vibraciones arriba son de muchas maneras. Y ojo que si lo que te ha llegado pertenece precisamente a lo involutivo. La New Age no hace este matiz. Todo lo que me llega, bienvenido sea. Pues allá tú, allá tú. Y sobre todo, además, mírate a ti mismo. Cuando alguien me llega, Edgardo, yo no juzgo. Cuando una persona me dice, Emilio, yo creo que he recibido un mensaje, quiero compartirlo contigo. Me pasa con frecuencia, Edgardo, con bastante frecuencia. Personas incluso que me escriben, que han tenido un contacto. Bueno, lo primero que yo hago con estas personas es mirarlas a los ojos. Las escucho y le miro a los ojos. ¿Para qué? Para percibir su estado emocional. Y lo que me encuentro es que en un tanto por ciento bastante alto son personas que emocionalmente lo están pasando mal. Son personas que están muy distorsionadas emocionalmente. Y a partir de ahí, con el mayor cariño, tengo que decirle que lo más probable, por no decir que casi seguro, lo que le ha llegado viene de una forma involutiva en cualquiera de sus plasmaciones. Y que por tanto ese mensaje o esa canalización o como quiera llamarlo, no tiene ningún fundamento, sino todo lo contrario, puede ser pernicioso y negativo el que le siga dando vueltas, ¿no? Y cuando percibo que en el mensaje que me da esta persona sí está en una serenidad, en un equilibrio emocional y mental, etcétera, etcétera, hago a continuación lo que te acabo de decir. Lo paso por el filtro de lo que me han enseñado estos maestros y lo que nos han enseñado esta enorme sabiduría que está a nuestra disposición. Y es que muchas veces, Edgardo, es tremendo porque nos están diciendo cosas que chocan frontalmente con esa sabiduría. Por ejemplo, me hablan una barbaridad de veces de unos seres llamados arcontes, y que le llegan mensajes, ¿no? Y que están ahí en el mundo del tránsito, es decir, cuando físicamente fallecemos y vamos hacia el plano de luz, pasamos el tránsito, ¿no? Entre la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz, hay una especie de pasillo, ¿no?
qué es el tránsito. Y me dicen, pero es que me ha llegado el mensaje, he percibido, no sé qué, que en el tránsito están unos seres que se llaman arcontes, que lo que hacen es que nos engañan y que son los que nos obligan a reencarnarnos, porque realmente nosotros lo que tenemos que hacer es salir del plano, salir de este plano y no volver nunca más. Y esto, sin embargo, nos obligan otra vez a volver. Por favor, no hay ninguna fuente seria a lo largo de la historia de la humanidad que nos hable de estos seres. Todo lo contrario, las fuentes serias nos dicen que en el tránsito hay, si decíamos antes que los seres evolutivos mantienen el equilibrio, aquí, en la habitación de la vida, en el plano físico, el equilibrio se mantiene a rajatabla en el tránsito. En el tránsito somos intocables. En el tránsito no podemos ser manipulados. Es un campo de fuerza donde los seres espirituales evolutivos se ocupan de forma directa a que no pueda haber interferencias en el contexto del tránsito. Y cuando acudimos a lo que la sabiduría nos habla de los arcontes es una terminología que viene de la antigua Grecia y que tienen que ver con personas que tienen responsabilidades en la gestión pública. También en el Imperio Bizantino, todavía hoy en la Iglesia Ortodoxa se llama arconte a algunos puestos de responsabilidad. Es decir, no hay nada a lo largo de la historia que nos hable de arcontes como unos seres que están ahí, unos seres que están más allá del plano físico. Todo esto tiene que ver con, a mi modesto entender, con unas interferencias, que además, para colmo, fíjate que tiene siempre un mismo elemento, el miedo. El miedo. Como no hay miedo suficiente aquí, ahora también cuando te vayas a morir, muérete con miedo, porque ahí están los arcontes esperándote. No, hombre, no, cuando llegue el momento de dar ese paso, de dejar el cuerpo físico y de hacer el tránsito, vete en paz. Vete en calma, vete con serenidad, no tengas miedo a nada, dirígete hacia ese plano de luz maravilloso que te está esperando, ¿no? Pues que va, ahí está toda esa bazofia, ¿no? De ese elemento que también, y termino, cuando hacemos este contraste por nuestro mundo emocional, cuando hacemos este contraste por la sabiduría que nos han dado las grandes almas que en el mundo ha habido, el elemento que también nos suele servir para identificar lo que viene de lo involutivo es que muchas veces tiene el miedo como telón de fondo. Y el miedo es un gran distorsionante que evidentemente es un fruto perfecto de esa interferencia, un resultado perfecto de esa interferencia. De todas maneras, muchas gracias por la respuesta, Emilio. Los arcontes también se habla en la astrología, como los arcontes del destino, se habla que son los planetas, de alguna forma. Cada planeta tiene su energía y ellos son los que van influenciando en los seres humanos en cada una de sus áreas. Marte con el planeta de la fuerza, de la energía guerrera, ¿sí? Y así cada uno. Para ir terminando con este tema, lo que entiendo también que de alguna forma uno se conecta, como fue tu experiencia también, de alguna forma con personas familiares que han fallecido, por otro lado con seres que nunca han ingresado a este planeta, o puede ser un ángel, arcángel, maestros ascendidos que sí han estado en la Tierra, o sea, las canalizaciones o los canales, digamos, de conexión de información vienen de distintos seres, ¿no? Algunos que han estado conectados con la Tierra y otros no necesariamente. Hay seres espirituales, vamos a hablar ahora de los evolutivos, porque le estamos dando demasiada importancia a los involutivos que están ahí a lo suyo, al igual que hay seres humanos involutivos que están aquí a lo suyo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los seres espirituales evolutivos. Dentro de los seres espirituales evolutivos hay distintas jerarquías, hay distintas dimensiones de esos seres espirituales. En terminología cristiana, los más próximos al ser humano son arcángeles y ángeles. Arcángeles y ángeles. Los arcángeles tienen, tanto los unos como los otros, si nos vamos a su etimología, curiosamente tienen la denominación de mensajeros. Sobre todo la palabra ángel, etimológicamente en distintos idiomas, tiene que ver con la función de mensajero. En el caso de los arcángeles, cuando acudimos a los textos que profundizan al respecto, se nos dicen que llevan a cabo funciones de protección colectiva. ¿Qué es eso de la protección colectiva? El mantenimiento de los equilibrios, de los grandes equilibrios de la vida humana y de la vida planetaria.
Esos seres espirituales evolutivos son conscientes de que hay interferencias de los involutivos. Ellos no se resisten, no luchan, sino lo que hacen es las interferencias que pueden provocar ruptura del equilibrio, ellos resitúan el equilibrio. Si el equilibrio está aquí y lo han caído hacia acá, ellos vuelven a poner el equilibrio en su punto. Eso es cuando se habla de los arcángeles y de la protección colectiva que llevan a cabo, es como hay que entenderlo. Un acompañamiento amoroso y mantenimiento siempre de lo que tiene que ver con los equilibrios. Y esos equilibrios, repito, tienen mucho que ver con la posibilidad de que en libre albedrío, independientemente de lo que quieran hacer, en libre albedrío podamos recordar lo que somos y vivir cada vez en mayor coherencia con lo que somos. Y en el caso de los ángeles, se nos dicen que llevan una... Si los arcángeles son protección colectiva, los ángeles son protección individual. Esto de protección individual, ¿qué es lo que implica? Pues lo que implica, Edgardo, es que también desde el mundo de vista, desde el mundo espiritual y en el caso concreto de los ángeles, hay una acción específica con relación a cada uno de nosotros. Esto puede parecer una absoluta locura, porque además hay gente que me dice, pero Emilio, ¿cuántos ángeles se necesitan para estar pendientes de los 8.000 millones de seres humanos? Hombre, seguramente un ángel, habida cuenta de sus capacidades, se las vale y se las basta para muchos seres humanos. No es que tengamos solamente una persona, un ángel, ¿no? Como quizás el ángel de la guarda, del que habla el cristianismo, a veces nos ha llamado a pensar en eso. No, no. Hay un ángel de la guarda, puede guardar a muchos seres humanos porque su capacidad la tiene desde luego para estar ahí dando ese apoyo a muchos seres humanos. ¿Y qué apoyo nos dan? Pues el mismo, los equilibrios. Pero no son ya los equilibrios colectivos, son los equilibrios en tu vida. Los ángeles nos dan un apoyo para expresarlo mejor y de una forma más gráfica, Edgardo, porque intelectualmente quizás esto choca con muchas rémoras que tenemos. Hay una película, creo que de los años 70, y por tanto doy por hecho de que en Internet estará liberada, se podrá ver por Internet, que se llama El cielo sobre Berlín. Es una película preciosa, maravillosa, y El cielo sobre Berlín nos habla del Berlín de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía hay muchas zonas destruidas, etcétera, y cómo hay ángeles que dan apoyo a los berlineses, al igual que los berlineses lo da al resto de la humanidad, pero en esta película se centra en los berlineses. Y es muy, muy gráfico porque se explica muy bien cómo dan un acompañamiento de mantenimiento de los equilibrios a las personas concretas, es decir, a cada uno de nosotros, y lo hacen de un modo enormemente sutil. Y en la película se va reflejando como cuando una persona está con la cabeza dándole vueltas a sus problemas, ¿no? En medio de perturbaciones. El ángel está a tu lado. Y está a tu lado, en la película se ve, ¿y qué te aporta? Te aporta su vibración, la vibración de su presencia, para que esa vibración de su presencia te ayude a menguar, ¿no? A disminuir, a paliar, ¿no? Todas esas turbulencias que están pasando por tu mundo emocional, por tu mundo mental. O una persona tiene un accidente, se ve que se ha caído de la moto, ¿no? Entonces el ángel se pone al lado y con una presencia le ayuda a vivir ese momento. No lo coge en brazos, no le empieza a curar las heridas, no interfieren, pero solamente esa presencia hace que esa persona, esa contingencia que tiene delante, que es muy dura en el accidente que acaba de tener, lo viva de otra manera. Es decir, es un acompañamiento amoroso que tiene que ver con cada uno de nosotros y es como ese aire que antes yo hablaba del consciente colectivo, que es como un viento a favor, es como una especie de soplo en que ellos nos dan para animarnos, ¿no? para ayudarnos en ese camino que tenemos que dar. Esta es lo que puedo compartir contigo desde el punto de vista de seres espirituales. Y desde el punto de vista de seres extraterrestres evolutivos, que a ver los hay, fundamentalmente lo que hacen, si son realmente evolutivos y con la evolución necesaria, es que están al servicio de los mundos espirituales. Es decir, los seres extraterrestres evolutivos que están en contacto con la Tierra y con la humanidad, que los hay, están al servicio de los mundos espirituales. Es decir, que ayudan a los seres espirituales
en sus labores de protección, es decir, en sus labores de mantenimiento de equilibrio. Te pongo un ejemplo que no tenemos que darle veracidad al 100%. La persona que a mí me lo comenta tiene para mí toda la veracidad, es decir, ha pasado todos los tamices que te dije anteriormente. Pero en cualquier caso no te lo expongo y no lo expongo aquí públicamente para que nos lo creamos a pie juntillas, sino para que entendamos como un ejemplo, como un símil de lo que puede hacer esas civilizaciones extraterrestres evolutivas colaborando con los seres espirituales evolutivos. Yo no sé si llegará el momento, pero este no es el momento de una guerra nuclear. Es decir, una guerra nuclear rompería el equilibrio para que los 8.000 millones de almas encarnadas evolutivamente nos posicionemos de cara a ser semillas o no de la nueva humanidad. Yo no sé si dentro de un año eso ya habrá pasado, porque la evolución, la consciencia evoluciona. Yo lo que sé es que hasta este momento una guerra nuclear supondría la muerte de multitud de seres humanos y, por tanto, la ruptura del equilibrio del libre albedrío necesario para multitud de almas que estamos recorriendo un camino que tenemos que recorrer. Dicho esto, los involutivos y la élite a la que hemos hecho mención, lo mismo quieren provocar una guerra nuclear. Y provocar una guerra nuclear para de esa manera distorsionar por completo el proceso, hacer que almas que han encarnado no puedan seguir su camino y a partir de ahí postergar los procesos, dar como prórrogas, más prórrogas a esto, porque estas almas tendrán que volver a encarnar, etcétera, etcétera, y quieren provocar una guerra nuclear. Bien, la persona que compartió conmigo lo siguiente. Desde las bases de la OTAN en el sur de España, hace ya una serie de años, esto no es de ahora, hace una serie de años, hace ya más de 5 o 6, fue en un momento en donde la tensión con Irán había aumentado mucho, salieron aviones con cabezas nucleares para atacar a Irán, teniendo la seguridad de que un ataque nuclear a Irán iba a provocar una reacción nuclear de Irán, fundamentalmente contra Israel, pero iba a provocar un conflicto nuclear que sería el desencadenante de una guerra nuclear. Pues bien, esta persona que lo comparte conmigo, que es una persona, ya está fuera, pero en ese momento era un oficial que trabajaba en una de estas bases militares, estas fuerzas es una base aérea, no quiero decir el sitio, pero vamos, está en el sur de España, donde salieron estos aviones, lo que él tuvo conocimiento y fue una especie de conmoción que trascendió el círculo más cerrado de americano en particular de esa base militar, es que cuando esos aviones en dirección a Irán, que iban a acercarse hasta donde tenían que llegar para tener mayor fiabilidad en sus objetivos nucleares, esos aviones a la altura de Italia se les dio la vuelta. Es decir, los pilotos no pudieron evitar que alguien tomara el mando del avión y los mandara de vuelta a casa. Los pilotos no daban crédito porque ellos no querían que el avión regresara a casa, pero los aviones, alguien cogió el mando y los mandó vuelta a casa. Y cuando parecía que podían volver, si querían volver, otra vez los mandaba de vuelta a casa. Finalmente, esos aviones volvieron a la base sin poder llevar a cabo su misión. Y según me dice este ex militar, eso lo intentaron varias veces. Y todas las veces que lo intentaron pasó exactamente lo mismo. Esto no es una interferencia, esto es el mantenimiento del equilibrio. Ante los que quieren romper el equilibrio a través de una hecatombe nuclear, esos seres extraterrestres, porque estos fueron una civilización extraterrestre, que están al servicio de los seres espirituales, en perfecta coherencia espiritual, actúan. De esto nadie se entera, evidentemente, pero si nos llega alguna luz al respecto, fíjate qué hermoso es, ¿no? Que hay un acompañamiento, que la locura que puede estar en lo involutivo es una locura tremenda, a la vista está, pero tiene límites. Y esos límites están perfectamente establecidos y cuando los involutivos intentan traspasarlo, ahí están los seres espirituales, ahí están los extraterrestres evolutivos para decir, tranquilo, tú
vosotros ocuparos de lo que tenéis que ocuparos, que es de una práctica de vida cada vez más consciente, que de lo demás nos ocupamos nosotros. Kombuchacha es una bebida milenaria, burbujeante y saludable, hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas. Hoy es la única kombucha certificada orgánica de Chile. Desde sus inicios, Kombuchacha es una bebida entretenida. Es movimiento. Es vida. Kombuchacha, la forma entretenida de regenerar tu organismo. Sí. También lo había escuchado, no esto, pero sí que un par de veces se ha actuado para evitar conflictos mundiales potentes y han intermediado justamente un poco lo que tú dices, porque la Tierra tiene una importancia muy importante también a un nivel más global, también con otros planetas, etcétera. Entonces es fundamental mantener un equilibrio global, digamos. Así que tal como dices. Bueno, querido Emilio, para cerrar, ¿te parece, tú que eres un gran referente del mundo cristiano, de Jesús, que pudieras explicar y también parte del mensaje final sobre el mensaje de la Navidad, ya que se nos acerca la Navidad, eh, qué significa la Navidad para ti y que lo puedas transmitir? Bueno, en primer lugar, Edgardo, y eso es una especie de pequeño guiño al hemisferio sur donde tú vives. Yo vivo en el norte, tú vives en el sur. Sí, Efectivamente, para mí la figura de Cristo Jesús es mi antorcha, ¿no? Es mi referente, es mi motivador espiritual, ¿no? No tengo ningún credo religioso, pero sin duda ninguna, Cristo Jesús para mí es no solamente fundamental, mucho más que fundamental. A partir de ahí, no solamente conozco sus enseñanzas, a las que haré referencia inmediatamente, sino que también me he ocupado de cuestiones más relacionadas con su vida física. Y en ese sentido, hay que descartar que Jesús de Nazaret naciera en invierno. Hay que descartarlo completamente. Si leemos los evangelios, fundamentalmente Mateos y Lucas, que son los dos evangelistas que nos narran las escenas de lo que fue el nacimiento de Jesús, no casa para nada con lo que es el invierno en Judea, lo que es el invierno en Galilea, lo que es el invierno en Palestina. Para nada. No es posible que haya pastores, no es posible que esté ganado pastando, no es posible. No es posible la figura del pesebre, no tiene ningún sentido. Pero es que además la estrella de Navidad, la célebre estrella de Navidad, ha llamado la atención de astrónomos. Evidentemente tenemos actualmente, ya hace tiempo, un conocimiento del cielo que nos permite irnos hacia atrás para ver cómo se posicionaban las estrellas, y hubo ya de hecho un gran astrónomo que seguro que suena a muchas de las personas que están siguiendo en este vídeo, que fue Kepler. Y Kepler era una persona que admiraba mucho a Cristo. Le pasaba como a Albert Einstein. Bueno, pues ante Kepler admiraba mucho a Cristo. Y a él, como astrónomo, le interesó el tema de la estrella de los famosos magos de Oriente, ¿no? Y hizo los estudios pertinentes para llegar a una conclusión. Esa estrella no fue realmente una estrella, fue una conjunción de planetas. No recuerdo ahora mismo si fueron Júpiter y Saturno, que en un momento concreto, en torno a la época a la que se dice que nació Jesús, una conjunción concreta de planetas que se produjo. Y esa conjunción de planetas tuvo que darse nunca en invierno, sino que, apostillando también los relatos de los evangelios, tuvo que darse entre junio, julio, al mes de septiembre, octubre del año en el que nació Jesús. Con lo que estamos compartiendo es que Jesús en el hemisferio norte no nace en invierno, nace en verano. Con lo que en el hemisferio norte, que celebramos la Navidad en invierno, es decir, ligado al solsticio de invierno, eso simplemente es una falta a la realidad. Lo cierto es que cuando el cristianismo empieza a separarse del mensaje original, hay una influencia de otra serie de cosas, por ejemplo, del Imperio Romano, ¿no? de los emperadores romanos, y hay como un mestizaje, se intenta meter en el elemento cristiano cuestiones que venían del paganismo.
Y en el paganismo el solsticio de invierno siempre ha tenido mucha importancia. El sol naciente, ¿no? El momento del año donde el sol llega a su mínimo para empezar a partir de ahí a coger esplendor. Lo que quiero decir con esto en definitiva es que desde el punto de vista de la realidad histórica no se conmemora el nacimiento de Jesús en torno al solsticio de invierno. Eso es un error histórico que tiene el porqué de esas influencias paganas en un momento concreto del devenir del cristianismo. Dicho esto, lo más importante es que con relación a la Navidad estamos hablando de nacimiento, estamos hablando de natividad. Eso es lo realmente importante de la Navidad. Y es realmente importante porque casa con el gran mensaje o uno de los grandes mensajes de Jesús de Nazaret. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Se lo decía a su amigo, un gran rabí judío llamado Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, maestro, ¿y cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús compasivamente le responde, Nicodemo, ¿tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando? Te insisto, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Unas expresiones agua y espíritu para poner de manifiesto que se trata de una gran transformación. Jesús nos convoca a nacer de nuevo. La Navidad es la plasmación, la natividad es la plasmación de esa llamada a nacer de nuevo. Detrás de los símbolos navideños, de tantas luces, etcétera, etcétera, lo que tendríamos que ver precisamente, recordando la figura de Jesús de Nazaret, es la llamada a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es enormemente sencillo de explicar. Cosa distinta es la práctica que lo hace posible. Pero explicarlo es muy simple. Para nacer de nuevo, primero hay que morir. Hay que morir a una forma de vida. Y una vez que muramos a esa forma de vida, resucitar a una nueva forma de vida. ¿A qué forma de vida tenemos que morir? A la egoica, a la egocéntrica, a la materialista, es decir, a la forma de vida que está imbuida de los paradigmas, de los sistemas de creencias, de los programas informáticos que nos han metido, de los hábitos y de los patrones de conducta y de comportamiento que hablábamos tú y yo al principio de este coloquio, que desde la élite se nos intentan permanentemente meter como si fueran implantes. A eso debemos morir. Tenemos que morir a una forma de vida basada en el pequeño yo, basada en mi estar, basada en lo perecedero que hay en mí. Hay que morir a esa forma de vida. Y muriendo a esa forma de vida, resucitar en vida a una nueva forma de vida. Una nueva forma de vida que sea coherente con lo que soy. Y esa coherencia con lo que soy, que hemos dicho a lo largo de nuestro coloquio, que significa plasmar en una práctica de vida los atributos y las cualidades de nuestra dimensión espiritual y álmica, nuestra esencia, nuestra parte trascendente e imperecedera, y que, como estamos ya terminando, podríamos expresarlo de una forma todavía más clara. Nacer de nuevo para ser lo que Antonio Machado, ese gran poeta sevillano, paisano mío, sevillano, ese gran poeta nos dejó escrito con su ternura, con su honestidad, con su enorme autenticidad que siempre tuvo. Él escribe un poema sobre él mismo y él dice, soy un hombre bueno en el buen sentido de la palabra. Soy un hombre bueno en el buen sentido de la palabra. Nacer de nuevo, Edgardo, es ser personas buenas en el buen sentido de la palabra, seres buenos en el buen sentido de la palabra. No se trata de que seamos sobrenaturales ni hacer cosas extravagantes. Se trata de que seamos personas buenas, personas que vayamos por la vida con la mano tendida, al servicio de la vida, donde el egocentrismo, el egoísmo, el materialismo lo estamos dejando atrás para vivir de una manera distinta, que rompemos con ritmos de vida, con consumo, con tantos líos, ¿no?, de todo este sistema en el que nos quieren mantener metidos, y estamos aquí, pero nosotros decidimos en nuestro libre albedrío y sabiendo que los ámbitos evolutivos mantienen los equilibrios para que esto sea posible, decidimos el vivir de una forma distinta. Morimos a una forma de vida basada en el ego, en el pequeño yo, y nacemos a una forma de vida que tenga su basamento en lo que realmente somos,
en lo que podemos llamar de alguna manera el yo superior. Este es el gran mensaje de la Navidad, nacer de nuevo. A ello estamos convocados y desgraciadamente una convocatoria tan excelsa que se debería celebrar de una forma íntima, de una forma, si me permite la expresión, sagrada por su profundo significado, se ha convertido en algo folclórico, superficial, evanescente y lleno para colmo de consumismo y de materialismo. Pero en fin, aquí están las dos formas de vivir la Navidad, a partir de ahí que cada cual la viva como considere oportuno. Por supuesto. Y los que ya estamos en la primera línea para irnos de este mundo material, ¿cómo nos preparamos? Pues muy sencillo. Esto también me lo han preguntado más de una vez, por eso me sonrío. Vamos a ver, es enormemente simple. Cada uno va a tener el tránsito. El tránsito tiene unos protocolos, por así decir, tiene unos formatos que son iguales para todos, pero cada uno tiene su propio tránsito. Es decir, a la hora de salir de nuestro cuerpo, a la hora de encaminarnos hacia el plano de luz, eso cada uno lo vive de una forma distinta. Ciertamente hay un plano físico, ciertamente hay un plano de luz, ciertamente hay un vestíbulo. Ahora, ¿cómo se vive ese tránsito? El tiempo que dura, las experiencias que se desarrollan en él, el cómo se vive en definitiva, no es igual para cada ser humano. ¿De qué depende? Depende de cómo estés viviendo, Edgardo. Ya está. ¿Cómo va a ser tu tránsito? Pues tal como estás viviendo ahora. Es así de sencillo. Mira tu vida actualmente y en función de tu vida actual, así va a ser tu tránsito. Si tu vida actual está muy apegada a lo material, tu tránsito no va a ser fluido. ¿Por qué? Porque estás muy apegado a lo material. Entonces, cuando estés ahí en el tránsito entre lo físico y el plano de luz, pues habrá una parte de ti, todo lo que son los restos de tu mundo emocional y mental, que seguirán mirando este plano material, porque tu vida ha estado muy apegada a este mundo material. Yo a estas personas que viven esta experiencia lo llamo los cometas, pero los cometas en el sentido no de los cometas del cosmos, sino estos cometas que tiramos en la playa, aquí lo llamamos en España cometas, y que está volando, pero tú lo tienes cogido con un hilo, ¿no? Lo tienes cogido con una cuerda y lo vas manejando con la cuerda. Aquí está el cometa, pero hay una cuerda que lo mantiene aquí, ¿verdad? Pues hay personas que cuando están en el tránsito todavía tienen un hilo aquí que los está agarrando. Pero ese hilo lo han creado ellos, no te lo crean los arcontes ni nada parecido, lo has creado tú, porque en tu forma de vida muy materialista has generado ese hilo que ahora en el tránsito tarda, se romperá, va a romperse, pero tarda en romperse. Y entonces el tránsito, en lugar de ser fluido, se hace más denso y se hace más largo. En cambio, si tú has tenido una forma de vida más generosa, más altruista, más abierta, etcétera, etcétera, pues eso, tu tránsito va a ser un tránsito enormemente fluido. Yo que te conozco a ti, y no te conozco por el tiempo que hayamos compartido, sino por lo que podemos ver de ti, porque si miramos a las personas podemos ver lo que hay más allá de ese estar, ¿verdad? Tu tránsito va a ser un tránsito, si tú ahora mismo por alguna circunstancia desencarnara, tu tránsito va a ser un tránsito muy fluido. ¿Por qué? Porque tu comportamiento vital, porque tú estás viviendo de un modo que es así, Edgardo. Es decir, cada uno tiene el tránsito que se está fabricando con su propia vida. Ya está. ¿Cómo va a ser mi muerte? Tal como estás viviendo. ¿Cómo va a ser mi post-mortem? Pues tal como estás viviendo actualmente. Aplica la correspondencia, ¿no es cierto? Y ten en cuenta una cosa, Edgardo. Ya para terminar, no lo quiero dejar en el tintero, ya que antes además comentábamos enseñanza de Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando lo asesinan y lo entierran, resucita. Y está 40 días aquí con sus discípulos. Y cuando se va a despedir de ellos, antes de lo que los textos cristianos es la ascensión, antes de la ascensión, él, una de las cosas que le dice a los discípulos es muy, muy curioso, porque le dice, algunos de vosotros no probaréis la muerte, no vais a probar la muerte. Desde el día de hoy hasta que yo regrese, hasta que se dé el cambio de ciclo a la nueva humanidad, no vais a probar la muerte. A partir de ahí hay gente que dice, entonces, ¿hubo discípulos que no se han muerto y que tienen 2000 años? No. No probar la muerte es algo muy diferente. No probar la muerte tiene que ver con el nacer de nuevo.
No probar la muerte, Edgardo, tiene que ver con el hecho de que estés consciente del ser. Y consciente del ser, el estar no te bloquea. Mi aspiración es mi aspiración, ya está. No sé si lo viviré, si no lo viviré. Mi aspiración, ¿cuál es? Mi aspiración es que la consciencia sobre mi ser, el día que Emilio deje de funcionar, esa consciencia se mantenga plena. De modo y manera que esa consciencia me diga, aquí está el ser estando en Emilio, y ahora que Emilio ha fallecido, aquí sigue estando el ser. Con lo que, independientemente de mi estar o no en Emilio, la consciencia de ser se mantenga incólume, se mantenga intocable, se mantenga como una llama viva. Por tanto, mi aspiración en consciencia es que cuando Emilio deje de funcionar, la llama del ser esté perfectamente viva y que simplemente tenga consciencia de que estaba en Emilio y ya no estoy en Emilio. Hacer un tránsito fluido hacia el plano de luz posiblemente para volver a encarnar y hacerlo con plena consciencia. Por eso se habla de no probar la muerte, porque abandonas un cuerpo físico, vas al plano de luz, vuelves a encarnar, pero todo ese ciclo lo haces en consciencia. Es el ser que se mantiene incólume. Ahora estoy, ahora no estoy, ahora estoy aquí, ahora he pasado a estar aquí porque no tengo cuerpo físico y vuelvo a tomar un cuerpo físico. Ese no probar la muerte creo que es algo que deberíamos tener todos muy presente porque está al alcance de los seres humanos y son preciosas estas palabras de Jesús de Nazaret que abren una puerta no solamente a esos discípulos, sino a todos nosotros sobre la posibilidad de no probar la muerte. Sí, maravilloso. Bueno, deberíamos ir practicando cuando nos vamos a dormir, ¿no? Tratar de dormirse en conciencia también para mantener un cierto nivel de despertar en el sueño, ¿no? Sí, es una forma, pero desde luego, Edgardo, la forma, vamos a llamarla pura y auténtica, es la práctica de vida consciente. Ser consciente no solamente cuando te vas a dormir, sino ser consciente en el día a día. Ser consciente en nuestro día a día, en la actitud con la que abordamos las circunstancias cotidianas, en nuestro comportamiento y conducta ante las cosas ordinarias. Ahí es donde tenemos que mantener siempre la llama de la consciencia activa. Puche, tú tocaste un tema que quiero hacerte una pregunta, la última, respecto a la resurrección de Jesús, porque yo he escuchado distintas formas de cómo vio María Magdalena a Jesús cuando tiene resurrección, y que en general le he escuchado que como ve una visión de él en la materia, digamos, pero no que una resurrección física. Tú hablas de 40 días de resurrección física que vivió, ¿así lo entiendo? No, yo no hablo de, vamos, ni yo ni nadie que haya estudiado el cristianismo puede hablar de resurrección física. El cuerpo físico de Jesús fallece. El cuerpo físico de Jesús fallece. Compartíamos antes, Edgardo, de que no solamente tenemos un cuerpo físico, también tenemos un componente etérico, energético, ¿verdad? Esotéricamente se le llama el cuerpo etérico. Bien, cuando un ser humano fallece, cuando tú o yo fallezcamos, nuestro cuerpo físico entra en descomposición, ya está. Se le puede quemar, se le puede enterrar, pero el fallecimiento físico hace que el cuerpo físico entre en descomposición. El cuerpo etérico, es decir, nuestro cuerpo energético, ¿qué pasa con él? Es muy sencillo, nos dicen todos los sabios que han estudiado esto, que se mantiene lo más cerca posible del cuerpo físico. Si está enterrado, pues en el nicho. Si está quemado, donde estén las cenizas. El cuerpo etérico se mantiene lo más cercano al cuerpo físico en proceso de disolución y tarda en disolverse de 48 a 72 horas. Ya está. O sea que el cuerpo físico fallece y entra en descomposición y el cuerpo etérico se mantiene junto a él y en 48 o 72 horas se disuelve. Bien, en el caso de Cristo Jesús, ¿qué sucede? Claro, él es una gran alma que ha vivido la entrada de lo crístico. Claro. Por eso hay que llamarlo, a mi modesto entender, Cristo Jesús, porque Jesús de Nazaret era un alma inmensa, una de las grandes almas, si no la que más han encarnado en la historia de la humanidad. Pero no solamente eso, es que esa gran alma llevó a la realidad toda esa potencia álmica.
Y eso hizo posible que recibiera lo crístico. Lo crístico es una energía, lo crístico es una fuerza. Es lo que simbólicamente se refleja en el bautizo en el río Jordán, ¿no? Donde aparece esa voz que dice, este es mi hijo muy amado, ¿no? Con el que me contento, ¿no? Es ese momento en el que lo crístico, cuando el alma ha plasmado toda su potencia, es recibida por Jesús de Nazaret, lo que lo transforma es la fuerza que le da para los 3 años y algo de su vida pública en Cristo Jesús. Por tanto, estamos hablando de que está cristificado. Pues bien, esa cristificación hace que el cuerpo físico no entre en descomposición. El cuerpo físico de Jesús de Nazaret está cristificado y por tanto lo que vive ese cuerpo físico es una desintegración. Lo que se habla de la impregnación de la sábana santa, lo que se habla de que el cuerpo de Jesús no se encuentra, el cuerpo de Jesús ni se encuentra ni se encontrará, porque el cuerpo de Jesús, al ser un cuerpo físico cristificado, no se descompone, sino que simplemente se desintegra. Y a partir de ahí, si Jesús está aquí 40 días, ¿cómo está? ¿Qué está? Desde su dimensión espiritual, por decirlo de alguna forma, pero de su dimensión espiritual, ¿cómo va a estar aquí? ¿Cómo va a estar moviéndose aquí y además que sea percibido, ¿no? Bien, Cristo Jesús lo que hace es utilizar el cuerpo etérico, ese cuerpo etérico que en ti y en mí se disuelve en 48, 72 horas, él, como su cuerpo etérico también está cristificado, es el que usa la dimensión crística espiritual de Jesús, utiliza el cuerpo etérico como vehículo. Es lo que los textos cristianos llaman el cuerpo de resurrección. El cuerpo de resurrección que usa Jesús de Nazaret es su cuerpo etérico cristificado. Y por eso precisamente que María Magdalena, porque la primera según, depende del evangelio, ¿no? Pero siempre son las mujeres, porque los hombres estaban en casa muertos de miedo. Los que se acercan a la sepultura son las mujeres, para, como él dijo que iba a resucitar, ver si había resucitado. Y en particular María Magdalena, es la más citada en las Escrituras. Pues bien, María Magdalena al principio no reconoce a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene que decirle, oye, que soy yo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo etérico, que es como una especie de molde del cuerpo físico, hombre, tiene un parecido con nosotros, pero tienes que observarlo, tienes que mirarlo. No estamos hablando de su cuerpo físico. En ese caso no hubiera habido ningún problema de reconocimiento. Es que no estaba el físico, estaba algo más sutil que es el etérico. Y el cuerpo etérico de Jesús de Nazaret es el que usa durante los 40 días que está con nosotros. Y no es un tema ahora para entrar, pero no puedo dejar de apostillarlo, Edgardo, que cuando se produce la ascensión, cuando ya Jesús ante sus discípulos se eleva, se está elevando evidentemente su cuerpo etérico y la dimensión espiritual tan imponente que está en ese cuerpo etérico, ¿verdad? Y hay un momento determinado en que se desvanece. Es como una nube que se desvanece. Eso nos dicen los textos cristianos que Jesús, lo crístico, la parte espiritual, va a los cielos. Y ese cuerpo etérico cristificado se disuelve y es incorporado al cuerpo etérico de la tierra. La Madre Tierra recibe el gran regalo de Cristo Jesús del legado de su cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico, al disolverse, es recogido por la Madre Tierra, que no solamente tiene un cuerpo físico, sino que también tiene un cuerpo etérico. El cuerpo etérico de la Madre Tierra está cristificado desde ese momento. Es por eso por lo que ha habido autores cristianos, santos y santas, que nos han dicho que miremos a la naturaleza de una forma distinta, que cuando busquemos lo crístico está en nosotros, pero donde lo crístico está más evidente y más palmario está en la naturaleza. Cristo es el reino animal, Cristo es el reino vegetal, Cristo es el reino mineral, porque la Madre Tierra, su cuerpo energético, recibió el legado del cuerpo etérico de Jesús cristificado, que fue el cuerpo de resurrección que utilizó durante esos 40 días. Qué maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por la explicación, querido Emilio. Bueno, no, disculpa que me haya extendido en el tiempo, pero era imposible pararlo. Muy bien, para mí es un placer compartir contigo, Edgardo. Es un auténtico placer y cuando hacemos las cosas con entusiasmo el tiempo no existe.
Gracias, gracias. No sé si quieres decir algo más y cerramos. Bueno, simplemente expresarte mi agradecimiento, Edgardo. Mi agradecimiento para ti, para todo el equipo de MCA y alentaros que sigáis en esta magnífica labor que estáis llevando a cabo. Vamos a seguir cada uno en nuestro ámbito, plantando nuestras semillas, colaborando en la floración de esa nueva humanidad y vivir todos estos momentos que son tan distópicos, son tan sufrientes, pero vivirlo con una esperanza con mayúscula y vivirlos con alegría. Estamos en medio de las contracciones del parto y en las contracciones del parto, bueno, pues las contracciones son dolorosas en algunas ocasiones, pero la esperanza de lo que van a hacer, la alegría por lo que va a venir, nos tiene que impregnar total y absolutamente. Así que esperanza, alegría, mucha compasión para las personas que siguen ahí en la casa que se está cayendo y que no van más para allá, pero en fin, vamos a confiar que entre todos, aportando fuerza al consciente colectivo, pues favorezcamos ese camino de conciencia del conjunto de la humanidad. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, queridas amigas, amigos, ya saben, muchas perlas de sabiduría aquí en este programa que nos ha entregado Emilio a profundizar ahora que está terminando el año para iniciar ahí con más convicción y más fuerza. Así que un abrazo a todos y a ti, querido Emilio, lo mejor como siempre. Muchas, muchas, muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego y un abrazo a todos.